Hola, mi nombre es Giovanna Hernández y en esta ocasión junto con mi compañera Azul Martínez les vamos a presentar un artículo sobre los síntomas de ansiedad y depresión en mujeres con miedo al parto. Más específicamente, este artículo fue titulado Síntomas de ansiedad y depresión en mujeres con miedo al parto, un corte longitudinal, realizado por Hildingson, Joanna Nilsson, Eli Damerio y Larsson. El artículo fue publicado en agosto de 2021 por la Revista Europea de Obstetricia. Antes de iniciar con la presentación de dicha investigación, nos gustaría abordar las afecciones mentales que se describen en el título de este artículo. La ansiedad se caracteriza por el miedo y la angustia constante. Es una emoción que suele activarse cuando nos encontramos en una situación amenazante. Estos sentimientos, además, pueden ir acompañados de tensión física y otros síntomas cognitivos y conductuales. Según datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, en 2023, esta afecta más a las mujeres que a los hombres. Por otro lado, la depresión se considera un trastorno en el que la persona siente que no tiene motivación ni interés para realizar tareas que antes eran satisfactorias, así como la pérdida de energía, entre otros síntomas. Este trastorno puede afectar a cualquier persona sin importar su edad, aunque al igual que la ansiedad, según la Organización Mundial de la Salud en 2023, las mujeres son más propensas de sufrir de depresión que los hombres. Les voy a empezar a platicar un poquito acerca del contexto del estudio. El miedo al parto fue descrito por primera vez en 1980. Actualmente pues ya se toma más en consideración el bienestar emocional de las mujeres durante el embarazo, y entre los factores que inciden en dicho bienestar pues se encuentra el miedo al parto, síntomas de ansiedad y depresión, y lamentablemente estos no son detectados oportunamente por los servicios de salud. Diversos estudios han evidenciado una asociación entre el miedo al parto y la presencia de ansiedad y síntomas de depresión, lo cual no solo repercute en la experiencia del embarazo y el parto, sino también en la salud del recién nacido y el vínculo emocional que la madre desarrolla con su bebé. La gran mayoría de las mujeres a cierta edad experimentan el parto, y el miedo a esta experiencia es una condición que puede afectar a un porcentaje considerable, y más aún si le sumamos la presencia simultánea de síntomas de ansiedad o depresión. A pesar de la creciente conciencia sobre la importancia de la salud mental prenatal, la detección de estas condiciones suele centrarse en el periodo postparto. Este estudio responde a esta necesidad de ampliar el conocimiento en esta área, con el fin de contribuir al desarrollo de intervenciones que favorezcan un embarazo saludable y asimismo un inicio de la maternidad en mejores condiciones emocionales. Ahora bien, el objetivo del estudio o lo que se busca demostrar es la prevalencia y el cambio en la ansiedad y los síntomas depresivos en mujeres embarazadas con miedo al parto. De la misma manera, también se exploran las relaciones que existen entre los síntomas de ansiedad y depresión en el apego parental, es decir, el vínculo emocional que se establece entre el niño y su madre. Ahora pasaremos a explicar el diseño experimental de este estudio. Pues bueno, fue un estudio de corte longitudinal prospectivo. Esto quiere decir que es un tipo de investigación en el que se sigue a un grupo de personas a lo largo del tiempo para observar cómo se desarrollan ciertos factores o condiciones. En este caso, los que se evaluaron fueron los cambios en síntomas de ansiedad y depresión a lo largo del embarazo y su asociación con el apego prenatal. Ahora bien, como la muestra, pues se requirieron de 77 mujeres embarazadas. Ellas tenían miedo al parto y fueron derivadas de 3 hospitales de Suecia. Como criterios de inclusión, pues tenemos que las mujeres tenían conocimiento ya sea del idioma sueco o de inglés. El periodo de estudio pues fue con mujeres de fecha probable de parto entre septiembre de 2016 y mayo de 2017. Y como criterio de exclusión, esto quiere decir a mujeres que no se tomaron en cuenta para el estudio, fueron aquellas que se les programaron una cesárea. Como materiales e instrumentos, el estudio utilizó 3 instrumentos validados para medir el miedo al parto, el bienestar emocional, en este caso vienen siendo la ansiedad y la depresión, y el apego prenatal.
El primero se llama FOBS, es la escala de miedo al parto. El objetivo era evaluar el nivel de miedo que siente una mujer respecto al parto, y aquí los resultados que nos arrojaban en este cuestionario, que fueran mayores o iguales a 60 puntos, indicaban un miedo clínicamente significativo al parto. El segundo era HATS, en la escala de ansiedad y depresión hospitalaria. El objetivo de esta era detectar síntomas de ansiedad y depresión en contextos clínicos. Estaba conformado por 14 ítems, 7 para ansiedad y 7 para depresión. Y como tal no es una herramienta diagnosticada formal, pero es confiable y fácil de administrar. Por último tenemos la tercera, que se llama PAIR, es un inventario de apego prenatal revisado. El objetivo pues es medir el vínculo emocional entre la madre y su bebé durante el embarazo en 3 subescalas, y estas puntuaciones pues entre las más altas reflejan un mayor nivel de apego prenatal. Para explicar el procedimiento lo dividimos en 2 partes. Después de haber seleccionado a las 77 participantes, se utilizaron 3 momentos de recolección de datos mediante los cuestionarios que les expliqué en las diapositivas anteriores. La primera aplicación fue a mitad del embarazo, se les aplicó el FOBS y el HATS. La segunda aplicación fue al final del embarazo, se le aplicó otra vez de nuevo el FOBS, el HATS y el PAIR. Y la tercera aplicación fue 2 meses después del parto, y aquí se volvió a aplicar el HATS. Para analizar los datos se aplicaron estadísticas descriptivas. Entre ellas, pues los objetivos claves era describir la muestra, identificar asociaciones entre variables y analizar cambios a lo largo del tiempo. En primera instancia hubo una preparación de las variables. Estas fueron dicotomizadas para facilitar el análisis. Entre ellas encontrábamos la edad, el país de nacimiento, nivel educativo, salud mental previa, etc. En segunda parte, pues hubo una comparación entre grupos. Estos se agruparon entre las mujeres según si presentaban o no síntomas de ansiedad y depresión, es decir, se hicieron 2 grupos. Como tercer punto hubo un análisis de asociaciones, el cual pues el objetivo era estudiar la relación entre los síntomas emocionales, que en este caso era la ansiedad y depresión, y variables de fondo. Las variables de fondo pues son la salud mental previa, experiencia, etc. Por último estuvo la de comorbilidad. Esta se creó una variable compuesta, es decir, a mujeres que tenían miedo al parto y los síntomas de ansiedad o depresión. En la primera tabla se observan los antecedentes sociodemográficos y obstétricos de las mujeres. La edad media fue de 32.55 años y la mayoría vivía en pareja y nació en Suecia. Alrededor del 60% tenía estudios universitarios o de nivel superior y casi la mitad tenía alguna enfermedad mental previa. La mayoría tenía hijos. En la tabla se muestra que esto equivale a un 74% y más de la mitad tuvo una experiencia negativa durante el último parto, que fue del 58%. Al pensar en el próximo parto, la mayoría de estas mujeres, que fue del 66%, expresó sentimientos encontrados, y 1 de cada 3 mujeres tenía sentimientos negativos sobre el parto inminente. 1/3 de las mujeres afirmó que si tuviera la oportunidad de elegir, preferiría una cesárea. En la tercera tabla podemos identificar que los síntomas de ansiedad y depresión se comparan con las características de fondo de las mujeres. Pocas características sociodemográficas de fondo se asociaron con ansiedad o síntomas depresivos, con la excepción del bajo nivel educativo que se asoció con la ansiedad. Respecto a los sentimientos negativos sobre el próximo nacimiento, las puntuaciones medias del resultado de la escala con relación del miedo al nacimiento también aumentaron el riesgo de ansiedad. Por otro lado, en la figura 1 se presenta una visión general de los niveles de las subescalas del inventario de apego prenatal en la mitad del embarazo en mujeres con y sin comorbilidad. Al final del embarazo, la ansiedad sola o solo los síntomas depresivos no se relacionaron con las puntuaciones, pero aquellas con comorbilidad tardía tuvieron mayor probabilidad de obtener puntuaciones más bajas en la dimensión de diferenciación. Solo un factor de antecedentes se asoció con las puntuaciones de apego, ya que las mujeres multíparas obtuvieron puntuaciones más altas en la misma dimensión en comparación con las mujeres primíparas. Para finalizar, les compartiremos los resultados y el impacto que tuvo este estudio. Resaltamos 4 puntos importantes. El primero fue que se demostró que los síntomas de depresión y ansiedad fueron frecuentes en las mujeres embarazadas y que estos síntomas variaron a lo largo del embarazo y el posparto.
El segundo fue que la ansiedad fue más prevalente que la depresión, sobre todo durante el embarazo. Algo interesante fue que ambos síntomas disminuyeron tras el nacimiento, lo que sugiere un posible alivio tras el nacimiento del bebé. El tercero fue que la comorbilidad, la cual estuvo presente en más del 20% de las participantes, donde se comprobó que el miedo al parto coexistía con la depresión y la ansiedad. Asimismo, se asoció con un menor apego prenatal. Por último, en el cuarto punto, se identificaron factores de riesgo como el bajo nivel educativo y antecedentes de la salud mental, los cuales hacen que exista una mayor probabilidad de ansiedad y depresión. Como conclusión, podemos decir que los resultados antes mencionados demuestran que hay una necesidad de que los profesionales de la salud evalúen no solo el miedo al parto, sino también al estado emocional general de las mujeres durante el embarazo. Este estudio aporta evidencia valiosa sobre la interrelación entre la salud mental materna y el vínculo con el bebé. Es por eso que se propone construir vías de prevención para la detección temprana y la atención a estos síntomas para reducir riesgos de complicaciones, como por ejemplo la depresión posparto. Nos parece más que necesario subrayar la importancia de abordajes clínicos durante el periodo perinatal.